Lo que acaban de presenciar en las últimas 72 horas marca un punto de inflexión en el orden mundial que conocíamos. Mientras Washington redobla su apuesta con nuevas sanciones contra Cuba, las más severas en décadas, tres potencias económicas acaban de trazar una línea en la arena que cambiará todo. Rusia anunció acuerdos energéticos directos con La Habana, esquivando el dólar completamente. China, en una jugada sin precedentes, abrió líneas de crédito por miles de millones de yuanes mientras sus buques comerciales ya navegan hacia puertos cubanos. Y aquí está lo verdaderamente fascinante. México, nuestro vecino, acaba de romper décadas de neutralidad diplomática al declarar que su soberanía comercial no está sujeta a sanciones extranjeras. ¿Entienden lo que esto significa? No estamos hablando de simples declaraciones políticas. Estamos presenciando el nacimiento de una arquitectura económica paralela, una donde el poder unilateral de las sanciones estadounidenses se está convirtiendo en letra muerta. La pregunta ya no es si el sistema cambiará, sino qué tan rápido nosotros, como ciudadanos, entenderemos las consecuencias reales de vivir en un mundo multipolar donde las reglas del juego se están reescribiendo frente a nuestros ojos. Permítanme explicarles exactamente qué está pasando aquí, porque lo que vemos en los titulares apenas rasca la superficie de una transformación que lleva décadas gestándose y que ahora finalmente está explotando ante nuestros ojos. Cuando Donald Trump firmó esas nuevas sanciones contra Cuba, no estaba simplemente continuando una política anticuada de la Guerra Fría. Estaba, sin saberlo quizás, acelerando el proceso mismo que Estados Unidos ha intentado evitar durante más de 70 años, la pérdida de su hegemonía económica global. Y aquí está lo irónico, lo verdaderamente fascinante de todo esto. Cada sanción, cada restricción, cada amenaza de castigo económico que Washington impone sirve como combustible para que el resto del mundo construya precisamente los sistemas alternativos que eventualmente reemplazarán al dólar y a las instituciones financieras controladas por Occidente. Entonces, vamos a desempacar esto capa por capa, porque necesitan entender la profundidad de lo que está ocurriendo. Rusia no simplemente dijo que enviará petróleo a Cuba. Lo que Moscú acaba de hacer es mucho más significativo. Están estableciendo un mecanismo de intercambio directo donde Cuba paga con níquel, cobalto y servicios médicos especializados. ¿Se dan cuenta de lo revolucionario que es esto? Durante décadas, el poder estadounidense se ha basado en una premisa simple pero brutal. Si quieres comerciar internacionalmente, tienes que usar dólares. Si quieres usar dólares, tienes que seguir las reglas de Washington. Y si no sigues esas reglas, quedas excluido del sistema financiero global. Eso es lo que llamamos el privilegio exorbitante del dólar. Pero Rusia acaba de decirle al mundo entero, nosotros no necesitamos ese sistema. Podemos comerciar directamente, usando nuestras propias monedas, nuestros propios productos, nuestros propios términos. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque esto no está sucediendo en el vacío. China, la segunda economía más grande del planeta, observó lo que Rusia hizo y básicamente dijo, nosotros también jugamos. Beijing anunció líneas de crédito masivas para Cuba denominadas en yuanes, no en dólares, en yuanes. Están financiando la reconstrucción de la infraestructura eléctrica cubana, están comprando níquel cubano para sus industrias de baterías eléctricas, están invirtiendo en puertos cubanos que eventualmente conectarán con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Cada uno de estos movimientos es un ladrillo más en la construcción de un sistema económico global que opera completamente al margen de las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional, el sistema SWIFT de transferencias bancarias, todas estas herramientas que Estados Unidos ha usado durante décadas para proyectar poder, están siendo sistemáticamente evitadas. Pero esperen, porque México es donde esta historia se vuelve absolutamente fascinante para nosotros aquí en Estados Unidos. México tradicionalmente ha mantenido una postura de no confrontación con Washington. Recuerden, comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros. La economía mexicana está profundamente integrada con la estadounidense a través del TEMEC. Millones de empleos en ambos lados de la frontera dependen de ese comercio. Entonces, cuando el presidente de México sale públicamente y dice que la soberanía comercial de su país no está sujeta a las sanciones extranjeras, cuando anuncia que México continuará comerciando con Cuba sin importar lo que Washington diga, eso es un momento histórico. Es México diciendo: nuestra dignidad nacional, nuestro derecho a decidir con quién comerciamos, vale más que el miedo a las represalias estadounidenses. Y necesitan entender el contexto más amplio de por qué México está tomando esta posición ahora. Durante años, México ha estado navegando una relación increíblemente compleja con Estados Unidos. Por un lado, necesitan el acceso al mercado estadounidense. Por otro lado, han visto cómo Washington trata a sus socios. Han visto las sanciones contra Rusia devastar economías. Han visto cómo Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear con Irán, a pesar de que Irán estaba cumpliendo con todos sus compromisos. Han visto cómo las promesas estadounidenses valen poco cuando cambia la administración. Entonces, México, al igual que muchos otros países, está llegando a una conclusión inevitable. Depender exclusivamente de Estados Unidos es estratégicamente peligroso. Necesitan diversificar sus relaciones económicas y políticas. Ahora, déjenme llevarlos más profundo en la economía política de todo esto, porque aquí es donde Richard Wolff realmente nos ayuda a entender las fuerzas materiales en juego. Las sanciones económicas son, en esencia, una forma de guerra. No involucran bombas ni soldados, pero su objetivo es el mismo: quebrar la voluntad del adversario, causando suficiente sufrimiento económico que la población se rebele o que el gobierno colapse. Estados Unidos ha perfeccionado este arte. Desde Irán hasta Venezuela, desde Corea del Norte hasta Cuba, Washington ha usado su control sobre el sistema financiero global como un arma, y durante mucho tiempo funcionó bastante bien. Países pequeños simplemente no tenían alternativas. Si querían comerciar, si querían acceder a capital, si querían que sus bancos funcionaran, tenían que someterse. Pero algo fundamental ha cambiado en los últimos 20 años. El crecimiento económico de China ha sido tan masivo, tan sostenido, que ahora representa una alternativa real. China es el mayor socio comercial de más de 120 países. Cuando China ofrece crédito, inversión, acceso a su mercado de 1.400 millones de consumidores, eso es una propuesta que muchos países simplemente no pueden rechazar. Y China, a diferencia de Estados Unidos, generalmente no impone condiciones políticas a sus acuerdos económicos. No les dice a los países cómo deben estructurar sus economías, qué partidos políticos deben gobernar, qué políticas sociales deben implementar. Simplemente dice: hagamos negocios. Rusia, por su parte, ha aprendido dolorosamente que integrarse con el sistema económico occidental controlado por Estados Unidos es una trampa. Después de las sanciones de 2014 por Crimea, y especialmente después de las sanciones masivas de 2022, Rusia ha tenido que reconstruir completamente su economía para funcionar bajo aislamiento. Y en ese proceso han descubierto algo interesante: pueden sobrevivir
incluso prosperar en algunos sectores sin Occidente. Han desarrollado sistemas de pago alternativos, han reorientado su comercio hacia Asia, han profundizado su cooperación con China hasta un nivel que hace 30 años hubiera sido impensable, y ahora están exportando ese modelo, esa experiencia de cómo operar fuera del sistema dominado por Estados Unidos. Volvamos a Cuba por un momento, porque Cuba es realmente el laboratorio perfecto para entender estas dinámicas. Esta pequeña isla ha estado bajo embargo estadounidense durante más de 60 años. Piensen en eso, 60 años. Generaciones enteras de cubanos han crecido sin poder comerciar libremente con el país que está a solo 140 kilómetros de distancia. Y sin embargo, Cuba no ha colapsado, han sobrevivido, han desarrollado uno de los mejores sistemas de salud del mundo a pesar de la escasez de recursos. Han exportado médicos a decenas de países. Han mantenido tasas de alfabetización y educación que muchos países ricos envidiarían. ¿Cómo lo han hecho? Adaptación, resiliencia y sí, apoyo de otros países que se oponen a la hegemonía estadounidense. Pero aquí está el problema para la estrategia de sanciones de Estados Unidos. Cuba ya ha aprendido a vivir sin Estados Unidos. Las nuevas sanciones de Trump son dolorosas, sí, pero no son existenciales. Cuba ya tiene sistemas establecidos para importar alimentos de Europa, medicinas de India, petróleo de Venezuela cuando pueden, tecnología de China. Cada vez que Estados Unidos aprieta el tornillo, Cuba simplemente profundiza esas relaciones alternativas. Y ahora, con Rusia, China y México aumentando activamente su compromiso, Cuba tiene más opciones que nunca. Esto nos lleva a una pregunta fundamental que quiero que consideren. ¿Qué logran realmente estas sanciones? Oficialmente, el objetivo es presionar al gobierno cubano para que cambie, para que adopte reformas democráticas, para que respete los derechos humanos según los define Washington. Pero después de 60 años, ese objetivo claramente no se ha logrado. Entonces, ¿por qué continuar? Y aquí es donde necesitamos ser honestos sobre la verdadera función de estas políticas. Las sanciones contra Cuba no son realmente sobre Cuba, son señales para el resto del mundo. Son Washington diciendo, miren lo que le pasa a países que nos desafían. Son una demostración de poder, una forma de mantener el orden imperial. Excepto que ese orden está colapsando y las señales que Washington envía están siendo recibidas de manera muy diferente a como se pretendía. Cuando Rusia, China y México responden a las sanciones estadounidenses contra Cuba, aumentando su propio compromiso con La Habana, están enviando su propia señal. El poder estadounidense para aislar países ya no es absoluto. Existen alternativas. Hay espacio para desafiar a Washington sin sufrir consecuencias catastróficas. Ahora déjenme conectar esto con algo que afecta directamente nuestras vidas aquí en Estados Unidos. Muchos de ustedes que me están viendo son parte de la diáspora latinoamericana, tienen familiares en Cuba, en México, en Venezuela, en Nicaragua, han visto cómo las políticas estadounidenses afectan a sus países de origen y hay una narrativa que se nos vende constantemente que Estados Unidos impone sanciones por razones morales para promover la democracia y los derechos humanos. Pero cuando miramos los patrones, cuando miramos con quién Estados Unidos es amigo y a quién sanciona, esa narrativa se desmorona rápidamente. Arabia Saudita, una monarquía absoluta donde las mujeres apenas recientemente obtuvieron el derecho a conducir, donde se ejecuta a disidentes, es un aliado cercano. Egipto, donde el ejército gobierna con mano de hierro, recibe miles de millones en ayuda militar. Pero Cuba, que tiene elecciones regulares, aunque no sean multipartidistas,
en el sentido occidental, que tiene uno de los mejores índices de desarrollo humano en América Latina, debe ser estrangulada económicamente. La inconsistencia es obvia y lo que revela es que las sanciones no son sobre democracia, son sobre poder, son sobre castigar a países que se atreven a seguir un modelo económico diferente, que se atreven a nacionalizar recursos que corporaciones estadounidenses quieren explotar. Y aquí está lo crucial, el mundo está cansado de esta hipocresía. Cuando Estados Unidos sermoneaba sobre reglas internacionales mientras invadía Irak bajo falsos pretextos, países tomaron nota. Cuando Estados Unidos imprimió billones de dólares durante la crisis financiera de 2008 que ellos mismos causaron, mientras exigía austeridad brutal a países pobres, la gente tomó nota. Cuando Estados Unidos retira su apoyo a acuerdos internacionales cada vez que cambia de administración, cuando bloquea la reforma de instituciones como el FMI para dar más voz a países en desarrollo, cuando usa su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a ciertos países sin importar lo que hagan, todo esto erosiona la legitimidad del orden internacional liderado por Estados Unidos. Y esto es lo que hace que las respuestas de Rusia, China y México sean tan significativas. No son solo sobre Cuba, son sobre un rechazo más amplio al unilateralismo estadounidense. Son sobre la construcción de un mundo multipolar donde ningún país, sin importar cuán poderoso, puede simplemente dictar términos al resto del planeta. China lo llama una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Rusia habla de un orden mundial multipolar. México invoca principios de autodeterminación y no intervención que han sido parte de su política exterior desde la doctrina Estrada de los años 30. Pero necesito ser claro sobre algo. Esto no significa que Rusia o China sean actores benevolentes. Ambos países tienen sus propias agendas, sus propios intereses. Rusia quiere esferas de influencia en su vecindario. China quiere acceso a recursos y mercados para alimentar su economía. Ninguno de estos países es un modelo perfecto de democracia o derechos humanos. Pero esa no es realmente la cuestión. La cuestión es que el monopolio estadounidense sobre el poder económico y político global está terminando y países de todo el mundo están calculando que tienen más que ganar al diversificar sus alianzas que al permanecer completamente alineados con Washington. México es particularmente interesante en este contexto porque está literalmente en la frontera de Estados Unidos. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México ha intentado recalibrar su relación con Estados Unidos hacia una mayor igualdad. Han invertido en Pemex, la compañía petrolera estatal, en lugar de privatizarla como Washington preferiría. Han aumentado el salario mínimo significativamente. Han expandido programas sociales. Y sí, han mantenido relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua a pesar de la desaprobación estadounidense. Todo esto representa un alejamiento, aunque gradual y cuidadoso, del modelo neoliberal que Estados Unidos ha promovido en América Latina durante décadas. Y Estados Unidos está aprendiendo que no puede simplemente intimidar a México para que se someta. Cuando Trump amenazó con aranceles masivos si México no controlaba la migración, México negoció. Cuando Estados Unidos presionó sobre políticas energéticas, México maniobró. La realidad es que México tiene más apalancamiento del que muchos reconocen. Estados Unidos necesita a México tanto como México necesita a Estados Unidos. Las cadenas de suministro están completamente integradas. La seguridad fronteriza requiere cooperación mexicana. Los flujos migratorios no pueden ser controlados unilateralmente desde el norte. Entonces, cuando México se para públicamente con Cuba frente a las sanciones estadounidenses, están aprovechando ese apalancamiento. Están diciendo,
No somos un Estado cliente, somos una nación soberana con nuestros propios intereses y valores, y uno de esos valores es la solidaridad latinoamericana, el principio de que los países de nuestra región deben apoyarse mutuamente contra la intervención extranjera, venga de donde venga. Ahora volvamos a la economía, porque ahí es donde estos cambios geopolíticos tienen sus efectos más profundos y duraderos. El sistema de Bretton Woods establecido después de la Segunda Guerra Mundial puso al dólar en el centro de las finanzas globales. Todos los países necesitaban dólares para comerciar. Estados Unidos, como emisor de la moneda de reserva mundial, podía imprimir dinero para financiar déficits que destruirían cualquier otra economía. Podía imponer sanciones que efectivamente cortaban a países del comercio internacional. Era un poder inmenso. Pero ese sistema solo funciona si todos están de acuerdo en participar. Y cada vez más países están construyendo alternativas. China ha establecido acuerdos de intercambio de divisas con docenas de países, permitiendo el comercio en yuanes y monedas locales sin pasar por el dólar. Rusia y China liquidan una gran parte de su comercio bilateral en sus propias monedas. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora expandidos para incluir países como Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, están discutiendo seriamente la creación de una moneda común o al menos sistemas de pago que eviten el dólar. ¿Qué significa esto para nosotros aquí en Estados Unidos? Significa que el privilegio del dólar, esa capacidad de vivir más allá de nuestros medios porque el mundo necesita nuestra moneda, está en peligro. Significa que la capacidad de Washington para usar sanciones como arma se está debilitando. Significa que Estados Unidos tendrá que competir en términos más iguales con otras potencias. Y honestamente, eso probablemente sea algo bueno a largo plazo, aunque el ajuste será doloroso. Porque la realidad es que el imperio estadounidense, mantenido a través del poder del dólar y la amenaza de sanciones y ocasionalmente intervención militar, no ha beneficiado a la mayoría de los estadounidenses. Ha beneficiado a las corporaciones multinacionales que pueden explotar mano de obra barata en el extranjero. Ha beneficiado a los contratistas de defensa que venden armas. Ha beneficiado al sector financiero que se beneficia de su posición central en el sistema global. Pero el trabajador promedio estadounidense, la familia de clase media, no ha visto mucho beneficio. De hecho, han visto cómo empleos manufactureros desaparecen, cómo sus comunidades se desindustrializan, cómo la desigualdad se dispara. Entonces, cuando hablamos de un orden mundial multipolar, cuando hablamos del fin de la hegemonía estadounidense, no estamos necesariamente hablando de algo malo para el pueblo estadounidense común. Estamos hablando del fin de un sistema que ha concentrado riqueza en la cima mientras dejaba a la mayoría luchando. La pregunta es, ¿qué viene después y cómo navegamos esa transición? Y aquí es donde Cuba, extrañamente, nos ofrece algunas lecciones. A pesar de décadas de embargo, a pesar de la pérdida de su principal patrocinador cuando la Unión Soviética colapsó, Cuba ha mantenido sistemas de educación y salud que funcionan. No son perfectos, enfrentan escasez constante de suministros, pero han priorizado las necesidades humanas básicas sobre las ganancias. Han demostrado que otra forma de organizar la sociedad es posible incluso bajo condiciones extremadamente adversas. No estoy diciendo que Estados Unidos deba copiar el modelo cubano. Estoy diciendo que deberíamos ser lo suficientemente humildes como para reconocer que países pequeños y pobres a veces han resuelto problemas que nosotros, con todos nuestros recursos, no hemos logrado resolver. Cuba tiene mejor mortalidad infantil que Estados Unidos. Piensen en eso.
una isla bajo embargo tiene mejor mortalidad infantil que la economía más rica del mundo. Eso debería darnos pausa, debería hacernos cuestionar nuestras prioridades. Las respuestas de Rusia, China y México a las sanciones de Trump contra Cuba son, en última instancia, sobre la construcción de un mundo diferente, un mundo donde el poder está más distribuido, donde los países pequeños tienen más espacio para experimentar con diferentes modelos económicos, donde ninguna potencia puede simplemente imponer su voluntad sobre todos los demás. No será un mundo perfecto. Habrá nuevas contradicciones, nuevos conflictos. China y Rusia tienen sus propias tendencias imperiales, pero será un mundo con más opciones, más posibilidades. Para nosotros aquí en Estados Unidos, especialmente para la comunidad latina que mantiene vínculos profundos con América Latina, esto importa enormemente. Significa que nuestros países de origen tendrán más espacio para desarrollarse según sus propios términos. Significa que la dominación económica que ha mantenido a nuestra región pobre y dependiente durante siglos podría finalmente estar llegando a su fin. Significa que las remesas que enviamos a casa podrían ir más lejos en economías que están creciendo e industrializándose en lugar de estar atrapadas en deuda perpetua y ajuste estructural. Y significa que tenemos una responsabilidad, tenemos que educar, tenemos que organizar, tenemos que presionar a nuestro gobierno aquí para que cambie estas políticas obsoletas. El embargo contra Cuba no funciona y nunca ha funcionado. Las sanciones contra Venezuela, contra Nicaragua, contra cualquier país que intente un camino independiente, no están promoviendo la democracia, están causando sufrimiento y empujando a esos países más cerca de potencias que sí están dispuestas a trabajar con ellos sin condiciones políticas. Lo que estamos presenciando no es solo una disputa sobre Cuba, es un momento de reordenamiento fundamental del sistema internacional. Y la forma en que Estados Unidos responda determinará si navegamos esta transición pacíficamente o si nos aferramos al poder declinante con creciente desesperación y violencia. Históricamente, las potencias hegemónicas en declive no ceden el poder con gracia, recurren a la fuerza. Eso es lo que hace que este momento sea tan peligroso, pero también tan lleno de posibilidades. Estamos viviendo el fin del momento unipolar estadounidense. Las sanciones ya no funcionan como antes porque países como China, Rusia y México han construido alternativas reales. Cuba hoy tiene más opciones que en décadas y eso no es casualidad, es una señal de cambio histórico. Esto no es abstracto. Las sanciones deciden quién come, quién accede a medicinas y quién puede usar su propio dinero. Durante 30 años, Estados Unidos impuso el neoliberalismo prometiendo prosperidad. Lo que produjo fue desigualdad, crisis y rechazo popular. Y cuando los pueblos eligieron otro camino, Washington respondió con castigo. China ofrece inversión sin imposiciones. Rusia demuestra que desafiar a Estados Unidos es posible. México afirma soberanía sin romper relaciones. Eso es multipolaridad en práctica. La verdadera amenaza para Washington no es Cuba, sino el ejemplo. Que un país pequeño pueda resistir y sobrevivir fuera del sistema dominado por Estados Unidos. La crisis del imperio no es militar, es de legitimidad. Los imperios en declive se vuelven más agresivos, pero su colapso también abre espacio para algo nuevo. Un mundo con más voces, más caminos y menos coerción. Ese mundo